virus Epstein crónicamente activo. Mi nombre es William Campano Cornejo, yo soy médico pediatra y hematólogo pediatra de ambos institutos de salud del niño. Ok, comencemos. Entonces, para recordar un poquito la virología, como sabemos, este es causado por herpes virus, el virus del herpes humano tipo 4, y hay dos tipos, el 1 y el 2. Frecuentemente se dice que el 2 es la que infecta las células T de forma latente. Como saben, la mayoría de veces el Epstein-Barr virus afecta solo a linfocitos B, pero acá viene la particularidad y la peculiaridad de esta patología, ya que su afección va a ser no en linfocitos B, sino en T y natural killer, que van a llevar a un tratamiento distinto de este paciente. Como sabemos, el 90-95% de los adultos casi siempre son seropositivos para virus de Epstein-Barr. Nosotros tenemos genes de transcripción intracelular, es decir, en las células infectadas, que quedan de forma latente. Y estos frecuentemente, bueno, son dos, ¿no? Los vamos a mencionar dos, EBER y el MP1. Como sabemos, EBER tiene aproximadamente 107 copias por cada célula y el MP1 60 copias por cada célula. Por eso es que a veces es más específico y sensible buscar EBER en la en las células y no tanto el MP1 que se saca solo con la inmunistoquímica que nos suele hacer el hospital. Y es que estos genes EBER son ARN del virus Epstein-Barr que son expresados en gran abundancia en las células, ya sea en la forma latente e inclusive en aquellas que están haciendo lisis. Pero el MP1 de la misma forma, pero como se han dado cuenta, en diferente cantidad, es más frecuente EBER. BCA, que se llama IgG y EBNA, están presentes de por vida cuando ya un paciente tiene o ha tenido Epstein-Barr virus. Y BCA, IgM, es decir, el antígeno de la cápside, BCA es el antígeno de la cápside, IgM y IgG tienen un 97 a 94% de sensibilidad y especificidad, por ejemplo, para diagnosticar una mononucleosis infecciosa. Entonces, recordar un poquito cómo va esto de los anticuerpos. Si yo toso, por ejemplo, anti-BCA, antígeno de la cápside, IgM, probablemente estamos hablando de una fase aguda. Si yo doso el IgG precozmente, probablemente no vaya a ser de una fase aguda. Si yo doso el anti-E, que es el Early antígeno, que, bueno, lastimosamente no se hace aquí, nos habla de una enfermedad prolongada o ya grave. Y el EBNA, que ya este es el que perdura por toda la vida. Como sabemos, tenemos BCA, IgM e IgG están presentes casi siempre al inicio de la enfermedad. El IgM disminuye aproximadamente a los 3 meses después y son un marcador fiable para infección aguda. El IgG persiste de toda por vida y son un marcador fiable para infección crónica o pasada de Epstein-Barr. Si es que yo ya no tengo IgM, probablemente esté hablando de algo ya pasado y es por eso que ahora tenemos que tener un poco de peculiaridad en ver cuál es la serología de este paciente. EBNA, IgG, solo se está presente ya cuando comienza el Epstein-Barr a formar una latencia ya y su presencia al principio de la enfermedad excluye en verdad una infección aguda. El diagnóstico de infección aguda más o menos lo vamos a hacer con BCA-IgM positivo y en ausencia de anticuerpos IgG contra EBNA. Como les dije, el early antígeno es importante porque nos ayuda a ver la infección prolongada o grave. Entonces, vamos a hablar hoy de CAEP sistémico. Y como ya les he dicho, esto es una infección crónicamente activa por virus de Epstein-Barr, que en el 2017 ya la Organización Mundial de la Salud lo define como un síndrome linfoproliferativo de células T y natural killer Epstein-Barr positivas. Esta clasificación está redefinida, perdónenme, por dos subtipos. El CAEP sistémico, que es el que estamos hablando y del que vamos a hablar, y el CAEP cutáneo. Y dentro de este CAEP cutáneo vamos a tener dos tipos, la hipersensibilidad a la picadura del mosquito o HMB, y por último el higroma baciniforme, que por la clínica en realidad es bastante distinta, ¿no? El higroma baciniforme casi siempre es en carita, o hay un poquito más de edema, sobre todo en rostro. De verdad, les sugiero que tal vez, por ejemplo, que Katia, que es una excelente dermatóloga pediatra, cualquiera de los dermatólogos pediatras del instituto, les pueda dar tal vez una clase de CAEP cutáneo, porque es muy interesante. Sigamos. Entonces, vamos a decir que en realidad esta es una enfermedad bastante rara. Es bastante rara. Es una enfermedad de población pediátrica. En verdad es una patología de o adultos jóvenes o de niños. Y es una enfermedad donde los linfocitos T y los natural killers que están infectados infiltran absolutamente cualquier tejido.
provocando, se infiltran en el hígado frecuentemente insuficiencia hepática, que va a llevar a trastornos de coagulación. Pueden provocar por el intenso, las intensas interleucinas que elevan sobre todo la 6, la 10, interferón gamma, a linfohistiocytosis enfagocítica. Pueden provocar aurineurismas en las arterias coronarias. Hace unos 5 meses tuvimos un paciente en Arequipa, en la Seguridad Social, que tuvo un CAEP sistémico con dilatación de las coronarias. O sea, eso es dentro de lo raro, inclusive muchísimo más raro, y que responden rápidamente al tratamiento. Es más, en la fase de inducción del tratamiento, las arterias coronarias regresan nuevamente a estar como solían estar. Puede provocar deterioro orgánico y es que va hacia todo el cuerpo. Puede provocar desde síntomas de vasculitis. Tuvimos un caso donde la vasculitis era tan severa que formaba un fenómeno renal bastante marcado. Puede provocar nefropatías, como tuvimos también un paciente en el sector A. En realidad, es que el Epstein-Barr puede irse a todo lado. Todas estas células natural killer y T se van absolutamente a todo lado. Y lastimosamente en el tiempo son estos los pacientes que forman los linfomas T y natural killer, que ya de por sí son muy difíciles en tratamiento, pero si ya tienen de base estos, son aquellos que son refractarios a todo tipo de tratamiento, por lo cual les da un pronóstico bastante malo. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Ya en 1948 se hace el primer reporte de 53 casos de niños con fiebre y esplenomegalia, que ocurrían aproximadamente después de 3 o inclusive hasta 4 años después de una primera infección por una mononucleosis, donde 3 de estos pacientes, de los descritos de los primeros 53, para ese momento desarrollaron algo que se llamó linfoblastoma. ¿Ok? Ya en 1980 se confirmó que este CAEP era una enfermedad progresiva de las células infectadas por virus de Epstein-Barr que infiltraban absolutamente todos los órganos y que provocaban la disfunción de estos. En 1988, Jones y sus colegas informaron que CAEP se detectó frecuentemente en las células T infectadas por virus de Epstein-Barr y que éstas tenían la capacidad de proliferación, pero la característica era que era clonal. ¿Sí? Y estos daban síntomas persistentes y de forma recurrente a una mononucleosis infecciosa. Niños que nuevamente hacían fiebre, un poco de neuropatías, algo de rash, se les iba y nuevamente de acá 2 meses, 1 mes, 1 semana, eso se comenzó a describir. Y lo característico era que ya comenzaban a presentar anticuerpos anti-Epstein-Barr bastante peculiares. Una de las características es, por ejemplo, que el BCA IgG estaba en gran cantidad dosado y el antígeno Early, pues también, ¿no? Y, por supuesto, cuando, por ejemplo, hacían biopsias de los órganos, pues que estaban dañados, encontraban una gran cantidad de Epstein-Barr, prefirieron usar Everidge para hacer el diagnóstico en tejido y, por supuesto, una cantidad alta de virus, ya vamos a ver cuán alta, de virus Epstein-Barr dosada en sangre. Y acá quiero acotar algo, en sangre y no en plasma. Más adelante vamos a ver por qué. Muy bien, sigamos. Entonces, como ya les hablé de la nueva clasificación, la revisa como un CAEP, que es un desorden linfoproliferativo de células T y natural killer, es decir, que es un diagnóstico meramente hematológico. Muy bien, para hacer entonces el diagnóstico, ¿qué necesito? Hasta antes de estos criterios se decía que yo necesitaba aproximadamente 6 meses de síntomas sistémicos. Ya eso cambió. Ahora solo se solicita 3 meses de síntomas en realidad bastante inespecíficos, sistémicos todos, como fiebre, adenopatías, disfunción hepática, lesiones en piel, vasculitis, uveitis, que persistan por lo menos 3 meses. Una vez que tengo esto, tengo que comenzar a sospechar. ¿Y cómo comenzaré a sospechar? Primero, pidiendo una serología, probablemente pidiendo tal vez una carga viral, donde deberé encontrar en sangre total una carga de más de 10 a la 2.5 copias por microgramo de DNA. Al igual que como por ejemplo hacemos para la carga viral del HIV, se prefiere no usar el número total, 10.000, 20.000 copias, sino los logaritmos para poder entender mejor la respuesta o no de esta patología. Debemos también encontrar Epstein-Barr virus en células T y natural killer en tejidos afectados o en sangre periférica. Y por último, haber excluido otras infecciones. Obviamente, todos aquellos que han sido diagnosticados de CAEP
tienen casi siempre son diagnósticos de exclusión, donde las enfermedades autoinmunes, las enfermedades, por ejemplo, como inmunodeficiencias, HIV, entre otras, pueden provocar. Recordemos que tenemos que, si es que ya el paciente desarrolla, por ejemplo, el linfoma o desarrolla ya una leucemia, ya el paciente ya no puede ser catalogado como tal, como CAEP, y ya pasa a ser o, pues su tratamiento de forma específica, ¿no? Tendremos que agarrarlos antes de que esto pase. Algo también característico, y por eso lo traje aquí, es que vamos a ver que cuando Epstein-Barr ataca las células B, estos pacientes curiosamente presentan hipogamaglobulinemia, lo que no presentan cuando las células de Epstein-Barr atacan las células T y las natural killer. Lo que nos hacen colegir es que probablemente en estos pacientes la IgG probablemente esté alta, ¿no? O por lo menos la mayoría de inmunoglobulinas tienda a estar alta. Vamos a ver aquí, perdónenme, que la mayoría frecuentemente es catalogado como una infección de edades jóvenes. Aproximadamente la tasa en Japón fue 23.8 al año por su población en general, pero se describe que este CAEP es muchísimo más frecuente en población asiática, donde hay muchísimos estudios al respecto, y población latinoamericana y del Caribe. Algunos investigadores han sugerido que ya existen algunos problemas genéticos en el desarrollo del CAEP, pero todavía esto está en estudio. Como vamos a ver entonces, las características clínicas de esta infección son de enfermedad sistémica, así es que vamos a tener pues fiebre, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y puede afectar absolutamente todos los sistemas, por lo cual tenemos que entender que este paciente tendrá que tener una ecocardiografía porque se ha visto frecuentemente dilatación de coronarias, aneurismas puede provocar a nivel de cerebro, síntomas gastrointestinales es muy, muy frecuente y creo que los que han tenido la oportunidad de ver CAEPS dentro del hospital se han dado cuenta que o están en dermato o están en gastro. Y son pacientes que cursan con una hemorragia digestiva baja, pero gigantesca. Como les dije, un paciente falleció por una hemorragia digestiva pues, brutal, ni bien comenzamos el tratamiento, porque hay una lisis de todas estas células y el Epstein-Barr se libera y produce. Todos los pacientes que hasta ahora hemos venido tratando de CAEP, todos han cursado con una hemorragia digestiva severa y con plaquetas y sin trastorno de coagulación, ¿eh? Síntomas neurológicos, síntomas de vasculitis, uveitis, cursan con HLH, y ya cuando cursan con HLH, pues el pronóstico en realidad no es muy bueno, en realidad es malo. Y es que no solo las características son de inflamación sistémica, sino también ya de una enfermedad neoplástica por esta clonalidad que adquieren las células. Las células T y natural killer proliferan y se infiltran de forma clonal en todos los órganos provocando su falla. Inflamación es la clave para pensar. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que comenzar a pensar bastante en que estos pacientes que de forma recurrente en fiebre probablemente estén ante una enfermedad crónicamente activa. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Pues no es tan frecuente en realidad encontrar neutropenia, anemia o trombocitopenia. Trombocitopenia en realidad es el hallazgo más característico, pero encontramos, por ejemplo, transaminasas más altas, y acá ya, bueno, nombran para CAEP, que si yo encuentro 2 veces más alto que el límite superior para la normalidad de transaminasas, ya lo catalogue como una disfunción hepática. Entonces vamos a ver que esta es una enfermedad progresiva y ya hemos dicho que dos características, inflamación sistémica y el desarrollo de neoplasias durante el curso de la enfermedad. Provocar HLH o que difieran o vayan a un linfoma resistente a quimioterapia. Y es que básicamente esa es la historia de la enfermedad. Se dice que aproximadamente tienen un tiempo de vida los que han iniciado pues 3, 4 años, aproximadamente hasta los 15 años, y año tras año la mortalidad aumenta en un 20 a 30%. Y la mayoría de pacientes fallece o porque tuvieron insuficiencia hepática o porque se complicaron con HLH y llevaron a falla multiorgánica. Para comentarles, el primer paciente que tuvimos, en este caso en Rebagliati, tuvo 3 veces HLH y por supuesto murió en trasplante por falla multiorgánica, pero llegó a recibir el acondicionamiento de trasplante. La duración desde el inicio de la enfermedad hasta el desarrollo de condiciones, en realidad, de estas complicaciones, en verdad, varía desde meses, incluso hasta décadas. Hay pacientes que pueden ser tratados de forma ambulatoria, está descrito, sí, pero con un seguimiento constante. Hay niños que con corticoides y ciclosporina puedo controlar, pero otros definitivamente, si ya comienzan a presentar
pues grandes síntomas como HLH o disfunción hepática, ya el pasarlo a trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es el tratamiento curativo para esta patología, es lo indicado y no hay que demorar. Entonces, ¿qué pasa? Pues, como sabemos nosotros, las células B son infectadas por el Epstein-Barr a través de un receptor que se llama CD21, y es que los linfocitos T y los natural killer en realidad no presentan CD21. Se dice que es tanta la carga viral que de un momento a otro este linfocito T llega a presentar por momentos este CD21 y ahí sí es como ingresa. O otros han dicho que, por ejemplo, el Epstein-Barr tipo 2 es el que tiene más afinidad a este y este puede ingresar de esta forma. Y una vez que el Epstein-Barr ingresa al linfocito T o al natural killer, comienza a producir, pues, comienza a activar más el factor de necrosis tumoral kappa beta o la vía del STAT3. ¿Y esto qué produce en las células? Supervivencia y desarrollo de CAET. Inmortaliza estas células, ¿sí? Obviamente, también, por ejemplo, cuando nosotros atacamos CD40, vamos a suprimir apoptosis, le vamos a otorgar inmunidad a esta célula. Más o menos, para que ustedes entiendan un poquito más, aquí algo más resumido de la fisiopatología. Una vez que estas células infectan los linfocitos T y los natural killer, comienzan a generar más CD137 y CD40, que a su vez, como ya les expliqué, aumentan más la nucleofacto kappa beta, la vía del STAT3, y estas, a su vez, proliferación de citocinas. Dentro de ellas, la más importante, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Sobre todo el interferón gamma, que como sabemos, está muy relacionada a síntomas inflamatorios y linfocitosis hemofagocítica. El interferón gamma es la piedra angular en la HLH. Estas células, una vez que hemos bloqueado todas estas vías de señal, tienen una supervivencia marcada, hay un desarrollo que tiende a ser policlonal, uniclonal o monoclonal, y también se dice o que se entiende que tal vez hubiera alguna inmunodeficiencia asociada y hay unos genes que podrían hacer que este CAEP tuviera una relación, y es que todavía no se sabe si el CAEP es una neoplasia en sí o es una inmunodeficiencia, y está todavía en ese limbo. ¿Qué es? Todavía no lo sabemos, estamos en estudio, y pues hay que descartar todo eso. Por eso es que la mayoría de estos pacientes, así como hemos visto que tenemos que revisar absolutamente todos los órganos porque se va a meter a todos los órganos, también tenemos que hacerles un panel de falla para inmunodeficiencias y ver si no está asociada o no, porque hay relaciones. Ahora, también se ha visto que, por ejemplo, en Taiwán se estudiaron los antígenos mayores de histocompatibilidad, y el A26, que es más frecuente en personas de Japón, se ha asociado más frecuentemente también a incidencia de CAE. Sin embargo, todavía esto está en estudio, se está estudiando, falta mucho todavía por aprender de CAE. Entonces, ¿cómo diagnostico el CAE? Pues si lo pienso. Porque si no lo pienso, no voy a seguir pensando en 20 cosas y haciendo aspirados y cultivos y no hallo esto. Porque vi que simplemente es IgG, BCA para Epstein-Barr o EBNA, IgG para Epstein-Barr, y olvidé que puede ser también Epstein-Barr crónicamente activo. Y acá también hay algo que ustedes tienen que recordar, y esto está escrito, por favor, revísenlo. Cuando la serología marca IgGs marcadamente altos, es obligatorio que nosotros nos pongamos a buscar las cargas virales, tanto de citomegalovirus como Epstein-Barr. Eso está bien descrito. No podemos simplemente por tener IgG no estudiar, si es que tenemos clínica, por supuesto, ¿no? Entonces, se dice, y en el mundo entero está, que desde que comienzan los síntomas hasta que yo hago un diagnóstico en promedio demoro 20 meses. Y eso no puede ser, y casi siempre los niños llegan complicados a ser tratados. La paciente Revelia fue estudiada durante 2 años con linfadenopatía, se le estudió para múltiples patologías, ALPB, o sea, se le estudiaron para todo, pero al final, con un excelente médico residente de pediatría, pues comenzamos a leer un poquito más y juntos sacamos adelante a esta paciente. Una gran médico, por supuesto. Y eso es también de ustedes tienen que pensar en CAEP para que nosotros podamos ir a ayudar, y ya, por ejemplo, ustedes que soliciten esta serología, si ya ven la clínica, pues como han visto, lo que para todos es infrecuente, para nuestra institución, pues nunca lo ha sido y no lo va a ser. Las HLHs, los otros hospitales ven una a las 500, una o dos en el año. Nosotros lo vemos frecuentemente. ¿Cuántos diagnósticos de CAEP se nos están escapando?
Pensemos entonces en CAE. Muy bien, otra vez, esto es un algoritmo que ustedes siempre tienen que recordar. Yo creo que eso es con lo que ustedes pueden llevarse a casa, tomarle un screenshot o una foto, porque esto sí les va a ayudar para pensar en CAE. Primero, la serología. Pido la serología. ¿Y cuánto tiene que estar mi serología? O frecuentemente, ¿cuánto está mi serología? Primero, lo que tenemos aquí. Tenemos EBNA y BCA. Pediré BCA. IgG. Si mi IgG casi siempre están en títulos de más de 640, tengo que pensar en Epstein-Barr. Si puedo, pediré el early antígeno, el anticuerpo, y si es que está alto, seguiré pensando en este. Por supuesto, tendré que haber descartado que esto no sea aguda, para eso el EBNA me va a ayudar, ¿no? Para que si tengo un EBNA IgM, pues también descartará este proceso crónicamente activo. Una vez que tengo la serología, pues pediré una carga viral y acaba el chiste. Sangre total o polimorfonucleares. En el Perú se puede hacer de polimorfonucleares, pero hasta ahora ninguno de los institutos ni de salud pues hace en polimorfonucleares. Todos lo hacen en plasma. Está autorizado en sangre total, está autorizado. Yo ya hablé con el médico que se encarga de todo esto. Pueden ellos dosar en sangre total y es como se debe dosar. Y vamos a hablar el por qué, por favor. Pero pidan en sangre total. No pidan solo en suero, porque en suero nos va a llevar a muchos falsos negativos y eso nos puede llevar a la confusión y descartar CAE. Casi siempre cuando estos pacientes son encontrados ya por hematología, siempre han tenido una biopsia. Y créanme, la mayoría de veces o han pensado o han encontrado Epstein-Barr o les hacen el MP1. ¿Podemos pedir algo más? Sí. EBET-ISH es lo que mejor deberíamos hacer, justo para encontrar ese ARN mensajero Weber, ¿no? Que está en mayor cantidad. Se puede hacer, sí, en dos instituciones, INEM y podemos hacerlo en Ravariac, pero tenemos que pedir EBET-ISH. ¿Podemos ayudarnos con el MP1? Sí, mientras que demostremos que haya Epstein-Barr infectando tejidos, probablemente de preferencia en células T y natural killer, está más que demostrado. Y solo con esto y con los síntomas, por supuesto, inflamatorios, hago mi diagnóstico de CAE. Y ya está. No, en realidad no necesito gran ciencia para hacer mi diagnóstico. ¿Y por qué entonces les pido, y vuelvo a repetir, por qué tiene que ser en sangre total? Porque van a ver esto, la mayor parte de ADN de virus de Epstein-Barr en el plasma de personas con CAE es sensible a las nucleases, lo que indica que no se encuentran en los viriones, sino que probablemente se liberan de las células muertas. Casi siempre, y esto es algo bueno, ¿por qué busqué esta respuesta? Porque lo que habíamos visto en estos pacientes, porque bueno, estamos aprendiendo de ellos, es que cuando ingresaban a la quimio, ellos tenían una carga viral de 2 a la 4 logaritmos, ¿no? Por decirles. Vamos a hablar de números. Tenían 7.000 de carga viral. Y les dábamos la quimio y comenzaban con hemorragia digestiva baja. Y, ¿qué le hemos hecho? Lo estamos activando. Les solicitábamos una carga viral 3 millones, 5 millones, 10 millones. Y en la recuperación hematológica, porque en realidad no es gran quimioterapia que le damos, pero en la recuperación que el paciente tenía, la carga viral comenzaba a disminuir de forma progresiva. El paciente remitía los síntomas y se acabó. Se acabó y la carga viral nuevamente estaba en logaritmo cero. Ya no se detectaba. Y entonces, ¿por qué? Y aparentemente es porque justo si yo doso en sangre total, en sangre total o en polimorfonucleares, voy a agarrar el virus que está dentro de las células y no aquel que necesariamente ha salido al plasma porque la célula ha muerto. Entonces, ahí es donde está el problema. Se dice que aproximadamente los pacientes con CAEP que solo se miden en plasma, el 14% no eran con carga viral negativa, o sea, ni siquiera detectada y tenían CAE. Entonces, y si les dosaban en sangre total, encontraban la carga viral. Entonces, es por eso que hay la importancia de saber dónde y cómo dosar. ¿Vale? Es igual como lo de las cargas virales de citomegalovirus en sangre en menores de 1 año, que mucha lógica no tiene. Entonces, y sobre todo en aquellos más chiquitines, ¿no? Donde la indicación es en saliva o en orina. Entonces, tenemos que saber siempre de dónde pedimos la carga viral y no como que pedirla por pedir. Muy bien. Entonces, sigamos. Básicamente es esto. Vamos a tratar de siempre, si es que encontramos algo que biopsiar, porque vamos a tener que tratar de
encontrar el virus y tener que demostrar que el virus está ahí metido. Si ya los pacientes hacen síntomas de HLH, se trata como HLH y este paciente tiene que ir a un trasplante. Sí, por supuesto, es deterioro progresivo. También creo que las experiencias y de la corta experiencia que tengo tratando esta enfermedad, bueno, que la hematología tiene tratando esta enfermedad, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, esta niña que nos llegó a Rebagliati, donde le dimos la quimioterapia, se fue asintomática completamente. Sin fiebre, se fue sin malestar, sin adenopatías, porque tenía unas adenopatías gigantes, la analítica está perfecta, las cargas virales negativas, 2 semanas, reingresa por HLH. Nuevamente la tratamos, se va sin cargas negativas, no preparemos ya todo para el trasplante. Como sabemos, pues no vivimos en un lugar tal vez ideal para estas patologías donde tendría que entrar inmediatamente el trasplante. En la espera de todos los trámites, nuevamente HLH, la UCI, falla multiorgánica, sale la falla, nuevamente ingresa a trasplante, ya le damos la quimioterapia, pero ya es un organismo que ha sido totalmente dañado. Para darles otro ejemplo, el paciente de siglas SP, perdón, que estaba hospitalizado en gastroenterología, con múltiples biopsias, con una historia de enfermedad en realidad de 3 años, de 4 años, perdón, sí, tenía una historia de 4 años y que ingresaba nuevamente por fiebres, tenía biopsias de todo lado donde estaba Epstein-Barr virus, le tomamos carga viral, estaban en 10.000. Pues, y las respuestas, por ejemplo, a veces de infectología es infección por virus de Epstein-Barr, no hay nada que dar, ¿no? Ahí queda. Ya habíamos visto a la paciente Rebagliati y comenzamos a hacerle los estudios, y tenía gran hepatosplenomegalia, el niño estaba con ascitis, hacía todos los días fiebre, se iba en diarreas. Sin mentirles, eran 4 días de corticoide, y se dio la fiebre. Al 7.º día corticoide, porque al 10.º día le dimos cetopósido, la visceromegalia desapareció, las adenopatías desaparecieron y el niño parecía sano. Lastimosamente, cuando pasó a trasplante, hubieron complicaciones, todavía no se sabía manejar, era la primera vez que se veía, como les digo, y bueno, en el MINSA, y lastimosamente el paciente falleció. Ya también la mamá no deseaba que se le haga más, él falló en la quimioterapia. Pero es que está llegando tarde, estamos llegando tarde a estos pacientes, ¿no? Y ustedes son el primer choque de estos niños para que nos los puedan referir pronto. El tratamiento actualmente es el alotrasplante y dentro de ellos de preferencia se pide el full compatible, el full match, el de hermano totalmente idéntico. Sin embargo, pudimos comunicarnos con China, con el experto de trasplantes haploidénticos de China, y él nos mandó sus protocolos. Tenemos ya sus protocolos en Rebagliati y en San Borja, que gustosamente este médico chino nos brindó, y se pueden, y en realidad van bien. No es, por supuesto, todavía no es equiparable a un alotrasplante, pero un haplotrasplante puede ser una respuesta. Para los que no, todavía los errores de menor grado, los que no entiendan, alotrasplante es cuando yo soy absolutamente compatible, casi siempre tiene que ser mi hermano. La posibilidad de que yo tenga un hermano totalmente compatible es del 25% aprox, ¿sale? No significa que porque tenga 10 hermanos la probabilidad aumenta, ¿no? Es independientemente de cada hermano. Puede tener 10 hermanos y ninguno sea compatible, o puede tener uno y ese sea compatible. Entonces, eso es lo que se llama alotrasplante, el full match, el sibling, ¿no? Donante compatible idéntico. El haplotrasplante es cuando puede ser o de hermanos, o de padre, o de madre, porque comparten la mitad de su carga genética conmigo. ¿Hay complicaciones? Claro que las hay, pero parece ser una respuesta, sobre todo en nosotros, países todavía de los que estamos en desarrollo, donde tal vez nuestro banco de médula ósea no es muy grande como fuera, porque también para este niño podría ser una alternativa del trasplante no emparentado, es decir, alguien que sea full match compatible conmigo, pero que no tenga ninguna relación familiar conmigo. Ahora, no compartimos los mismos genes ni los alelos de HLA que el extranjero, así que es un poco más difícil, pero más o menos para que lo entiendan así. Aproximadamente la supervivencia global a 15 años desde el inicio de los pacientes con trasplante es aproximadamente 60%, es decir, más de la mitad de esos niños se curarán, mientras que aquellos sin allotrasplante es de solo el 25%, es decir, la cuarta parte de estos niños solo van a vivir y los demás fallecerán. La supervivencia global a 3 años después del allotrasplante entre los pacientes que recibieron RIC fue de 85%, significativamente más alta que aquellos que recibieron MAC. ¿Qué es RIC? RIC es un acondicionamiento de reducción disminuida,
¿sí? En cambio, MAC es ya un acondicionamiento mieloablativo. Para que me entiendan un poquito más, nosotros antes de trasplantar al paciente, por supuesto les hemos dado quimioterapia y shalala, pero cuando ellos ingresan con nosotros, nosotros tenemos que dar algo que se llama acondicionamiento, es decir, preparar a su médula. Casi siempre los mieloablativos, como su nombre lo dice, pues se borran toda la médula y yo tengo que recibir un trasplante, porque si yo no recibo un trasplante ya esa médula, por más que quiera, no va a generar nada, porque está borrada del todo. Entonces, RIC, en cambio, es para, por ejemplo, el acondicionamiento de elección para pacientes con inmunodeficiencias, con otro tipo de, por ejemplo, patología benigna, ¿no? Que podemos trasplantar, no estoy hablando de falciformes, ¿no? Cosas así, donde el acondicionamiento es de una menor intensidad, donde no es mieloablativo, donde no me barro la médula por completo. Y aparentemente esta es una mejor respuesta para este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo es la terapia inmunomoduladora? Japón utiliza esta terapia y una vez que el paciente se diagnostica como CAEB, es inmediato. O sea, ya si es CAEB sistémico, el siguiente paso es dar tratamiento. Y el tratamiento es en realidad simple, no es nada complejo, no es nada complejo. Ellos dan una terapia de 3 pasos. El step 1 consiste en tratamiento con corticoide, con un inhibidor de calcineurina y con una quimioterapia que se llama BP16 o etoposide. Este régimen es corto. El BP16 vamos a ver que nosotros le vamos a dar, o el etoposide, le vamos a dar si es que el paciente tiene clínica de HLH. Si es que no, tal vez probablemente el etoposide no vaya a recibir el paciente. Este niño, una vez que termine esta primera semana o lo que dure para la semana de enfriamiento, tiene que pasar un step 2. Y este step 2 se trata ya de un tratamiento más de QT, de quimioterapia. Solemos dar casi siempre CHOP para este tipo de pacientes. Pues yo les voy a explicar más o menos qué es el CHOP. Y no es tan golpeador en verdad, ¿no? Pero por supuesto tiene que ser hospitalizada. Y una vez que está recuperándose este paciente, se hace nuevamente cargas virales y todo. Y de acuerdo a eso, tratar de negativizarlo por completo en cargas virales. Logaritmos, por supuesto. Y este paciente inmediatamente tendría que pasar a trasplante. O sea, es rápido porque si nos dormimos no llegamos. Se pueden dar 2, 3, inclusive 6 regímenes de quimioterapia antes de pasar al trasplante, sí. Dependiendo de cómo el paciente lo tolera. Inclusive se pasa si es que todavía la carga viral no ha cedido, si es que el paciente está pues, en una clínica desfavorable donde no me va a aguantar, donde no tiene un status performance adecuado, probablemente el trasplante rápido sea su mejor opción. Entonces, para los pacientes con síntomas y signos de HLH, el HLH debe tratarse como una terapia dirigida para HLH, que incluye, por supuesto, dexametasona y etoposide. Hay terapia viral, antiviral, perdón, que se puede dar. La terapia antiviral con aciclovir inhibe la ADN polimerasa viral, pero no la polimerasa de la célula del huésped. Una vez que se establece la infección por Epstein-Barr, el aciclovir en realidad no tiene ningún efecto sobre las células de infectadas, así es que dar aciclovir en realidad no es una respuesta. Sin embargo, algo que sí podría resultar es dar, por ejemplo, bortezomib con ganciclovir. Esto sí se ha visto que funciona, que podría mejorar, ya que combinar ganciclovir, que es un agente antiviral, con fármacos que pueden inhibir la expresión génica lítica de las células T infectadas del Epstein-Barr y inhiben los inhibidores de proteasoma como por ejemplo el bortezomib que se les he mencionado, sí pueden ayudar a destruir al virus de Epstein-Barr dentro de la célula. Cuando no hay bortezomib, que en realidad no es difícil de conseguir, no es caro, esta me parece 30 soles la ampolla, y en realidad se necesitan, ¿qué? 5. Entonces, porque se da 1, 4, 8 y 11 los días de bortezomib. Entonces, no es difícil darlo, pero por ejemplo, si no se tuviera bortezomib, también hay escuelas que dan ganciclovir como terapia no lítica del virus, sino como una terapia inmunomoduladora para así dar un paso más antes de la quimioterapia que estos pacientes van a recibir. La quimioterapia tiene un objetivo principal, que va a ser controlar la enfermedad visceral para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con el trasplante. Por supuesto, tenemos que saber que el trasplante no es la panacea. Muchas veces se dice que sacamos una enfermedad para poner otra, y cuando la carga viral es mayor o es grande, probablemente una reactivación pueda ser lo pensable, lo entendible. Entonces tenemos que
tenemos que ir a eso, a tratar de negativizar las cargas virales. El HLH, si es que para el paciente presenta, se tratará con el protocolo dirigido a HLH, con estudio de líquido cefalorraquídeo, por supuesto, el que ya conocemos. Simplemente para recordarles, todavía no se recomienda, bueno, va a depender de la escuela que uno siga, ¿no? Por ejemplo, si uno sigue la escuela americana, ellos te recomiendan no usar todavía el protocolo del 2004, porque todavía no tiene resultados. Pero, por ejemplo, si uno sigue la escuela más latinoamericana, ¿no? O lo más cercano que nosotros tenemos, México, ellos usan protocolo del 2004. ¿Qué usar, no usar? En realidad es discutible. Pienso que, bueno, esto es algo personal, que conversando con colegas consideramos que es prudente, que no en estos pacientes, si es que el paciente hiciera HLH, por supuesto la ciclosporina tiene que estar ahí, porque justo esto de bloquear los receptores SEVER ayuda muchísimo, y esto es el trabajo de la calcineurin, el inhibidor de la calcineurin, en este caso la ciclosporina. Entonces, tratar con el protocolo del 2004 solo los pacientes que están haciendo CAEP, creo que es una respuesta. Pero fuera de CAEP, fuera de Epstein-Barr, creo que considero también que tratar con un protocolo del 2004 todavía no es lo oportuno, porque el riesgo de PRES es muy alto. En cambio, en él consideramos que considero que el riesgo de PRES pues, es totalmente equiparable con el beneficio que puede recibir recibiendo ciclosporina. Y aquí, fácil y sencillo, toda la quimioterapia de estos 3 pasos, que el tercer paso es el trasplante, por eso es que no se los pongo, porque ya en realidad es muchísimo más complejo. ¿Cómo iniciamos? Iniciamos con prednisona o prednisolona. ¿A cuánto lo iniciamos? A 2 miligramos por kilo por día, y casi siempre demora 7 días. No sé si ustedes han revisado, es preferible ahora, por ejemplo, en este tipo de cuadros, dividirlo cada 8 horas, no cada 12, no 8 de la mañana, 4 de la tarde, ya no, por el tiempo de vida media de los medicamentos. Inclusive también, eso ya se ha visto en leucemia, ya es cada 8, no es cada 12, no es cada 8 y 4, no, el corticoide es cada 8, independientemente cuál sea Dexa o Predni. Pero bueno, regresemos. Iniciamos con ciclosporina, 3 miligramos por kilo, por dosis, dividido en 2 tomas. O sea, al final le voy a dar 6 o 5, también por una semana. Y una vez que he terminado la primera semana, vamos a borrar ahí el etopósido. Es un paciente que no está con criterios de HLH. Una vez que termino la primera semana, continúo con el corticoide y la ciclosporina. No la quito, continúo, pero ya una dosis más baja. ¿Sí? No la suspendo, por favor, porque eso también ya me pasó. Se suspende y se da aquí. No, se mantiene. Siempre se mantiene. Y después doy mi CHOP, ¿no? Que es vincristina, ciclosporina, pirarubicina y prednisona. Puedo dar SCAP, también puedo dar cualquiera de esos dos, o puedo dar los dos, o puedo dar 3, o puedo repetir sin problema. Y básicamente eso es todo. En esto se reduce, una vez que el paciente termina la quimioterapia, que es súper corta y es rápida, el paciente pasa a condicionamiento y el paciente es trasplantado. ¿Cómo tratar la enfermedad crónicamente activa? Esto es lo que hemos discutido hoy. Es una charla, espero corta, que espero que les haya gustado y que les haya incentivado la lectura de esta patología. No sé si alguno de ustedes la conoce. Y estoy dispuesto a ayudar a contestar sus preguntas o dudas si es que alguno de ustedes la tiene. Y recuerden, por favor, que si ustedes no la piensan, el paciente no va a llegar nunca a nosotros. Porque nosotros somos, pues, simplemente interconsultantes, ¿no? El médico tratante son ustedes. Muchas gracias.